de septiembre de 1945. Esa fue la noche donde morí. En medio de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, dos hermanos deben aprender a sobrevivir por sí mismos en un Japón devastado. Unidos por un profundo lazo de amor y esperanza, enfrentan las duras consecuencias del conflicto con valentía e inocencia. La tumba de las luciérnagas es una conmovedora historia que refleja la lucha por la vida, la pérdida y la resiliencia humana ante la adversidad. La película comienza con una voz que nos dice: el 21 de septiembre de 1900 fue la noche en que morí. En ese instante aparece la imagen de un joven inclinado junto a un muro, mientras otra persona lo observa a la distancia. Poco después, un hombre se acerca y murmura con desprecio: malditos vagabundos. A su alrededor se escuchan voces que comentan que es una vergüenza que esos pobres jóvenes estén allí, abandonados a su suerte. De pronto el muchacho cae al suelo. En su mente resuenan las palabras mamá y se pregunta qué día es. En medio de su delirio, menciona el nombre de Setsuko. Luego, un guardia que limpia el lugar comenta con frialdad: otro más. Revisa los bolsillos del joven sin vida y a lo lejos se distingue que no es el único. Hay otros chicos tirados en el suelo, víctimas de la misma tragedia. El guardia confirma que todos están muertos y, sin darle importancia, arroja una pequeña lata al suelo. De esa lata surgen decenas de luciérnagas que iluminan la oscuridad del lugar. Entre ellas aparece la figura de una niña, Setsuko, quien al ver el cuerpo del joven intenta correr hacia él. Sin embargo, detrás de ella se revela la presencia del mismo chico, ahora en forma espiritual, lo que nos hace comprender que ambos han muerto. Él le dice suavemente que vayan juntos y así comienzan a caminar, acompañados por la tenue luz de las luciérnagas. En la siguiente escena, ambos están nuevamente en la estación de tren, caminando lado a lado. El muchacho, Seita, le entrega a Setsuko una lata llena de caramelos para que coma. A lo lejos, observan cómo el cielo se cubre de luces que caen como estrellas, aunque en realidad son bombas incendiarias. El relato retrocede entonces a un ataque aéreo. Seita acomoda algunos víveres mientras su madre prepara a Setsuko para protegerla. La mujer les pide que tengan cuidado y les dice que irá al refugio. Seita responde que no se preocupen, que ellos irán después y que no olviden lo más importante. Tras enterrar los víveres para resguardarlos, Seita se dispone a salir con su hermana, pero las campanas comienzan a sonar, anunciando la inminencia del ataque. El ruido de los aviones se intensifica. Seita, desesperado, trata de cubrir a Setsuko mientras los misiles caen por todas partes. Corre hacia su casa, la cual pronto empieza a arder. Cargando a su hermana en brazos, huye entre las llamas y el caos, sin saber hacia dónde dirigirse. Finalmente logran llegar hasta la orilla del mar, donde encuentran refugio en una pequeña cueva. Allí, Setsuko le pregunta por su madre. Seita, tratando de tranquilizarla, le dice que seguramente está a salvo en el refugio y que pronto irán a buscarla. La niña, con inocencia, comenta que perdió uno de sus zapatos, pero que aún tiene dinero. Saca una pequeña billetera con algunos botones y unas cuantas monedas. Seita sonríe con ternura y le dice que es rica. Más tarde, Seita sube hasta una colina y contempla la devastación. La ciudad ha quedado reducida a cenizas. Mientras avanzan por el camino, ven a muchas personas heridas, cuerpos sin vida y familias que lloran a sus seres queridos. Algunos soldados recorren las calles identificando cadáveres, mientras un guardia anuncia que todos deben presentarse en la escuela. Obedeciendo la orden, Seita lleva a Setsuko hasta allí. Mientras revisan el estado de la niña, una mujer se acerca a decirle a Seita que su madre está muy mal y debe ir a verla cuanto antes. El joven corre al cuarto donde atienden a los heridos y un guardia le entrega las pertenencias de su madre, preguntándole si son de ella. Seita asiente y el guardia lo conduce hasta una habitación donde la encuentra completamente vendada, con el cuerpo cubierto de quemaduras. Tras la trágica condición de su madre, Seita se reúne con una mujer que los ayuda a él y a su pequeña hermana Setsuko. El muchacho intenta mantener la calma frente a ella y le dice con dulzura que su madre está un poco enferma, pero que se encuentra en el hospital de Nishinomiya y que al día siguiente partirán hacia la casa de su tía. La mujer, conmovida por la situación, les entrega algunos víveres para que puedan comer algo. Sin embargo, Setsuko, dominada por la tristeza, apenas puede probar bocado. Solo desea ver a su madre y llora desconsoladamente. Seita intenta distraerla, contándole pequeñas historias y mostrándole los dulces que guardan, pero nada logra consolarla. Poco después, los guardias retiran el cuerpo de su madre, quien ha fallecido a causa de las graves quemaduras. Al hacerlo, se aprecia la crudeza de la escena. Su cuerpo permanece vendado, cubierto por moscas y larvas, reflejo del abandono y del dolor de la guerra. Días más tarde, Seita y Setsuko viajan en tren rumbo a la casa de su tía. Es febrero y el frío los acompaña durante todo el trayecto. En medio del bosque, Seita guarda cuidadosamente una pequeña caja, símbolo de los recuerdos que intenta proteger. Al llegar a la casa, Setsuko corre emocionada pensando que su madre los espera
espera allí, pero al abrir la puerta se encuentra únicamente con su Seita. La mujer le pregunta cómo se encuentra su madre y Seita, con una serenidad forzada, responde que está mejor. Esa noche, ambos se preparan para dormir. Seita promete a su hermana que, cuando su madre se recupere, la llevará a visitarla. Sin embargo, más tarde sale silenciosamente al exterior para recuperar la caja que había escondido. Al amanecer, regresa a los restos de lo que alguna vez fue su hogar. Entre los escombros se encuentra algunos víveres y una lata de dulces que guarda con cuidado. Al volver, entrega los alimentos a su tía, quien, emocionada, le dice que debería ir a ver a su madre acompañado de Setsuko. Fue entonces cuando Seita, con tristeza, le revela la verdad. Su madre murió poco después del ataque. La tía, sorprendida e indignada, lo reprende por no haberlo confesado antes y le insiste en que debe escribirle a su padre, quien sirve en la marina. Esa noche, Seita y Setsuko se bañan y al salir caminan juntos por el campo, iluminado por las luces de las luciérnagas. En un intento de devolverle una sonrisa, Seita le pide a su hermana que cierre los ojos y le ofrece un caramelo. Setsuko lo saborea con alegría, olvidando por un momento la dureza de su realidad. De regreso en la casa, la tía aprovecha las sobras de arroz para su propia cena. A la mañana siguiente le pregunta a Seita si no tiene otras tareas por hacer y si ya envió la carta a su padre. El joven responde que la envió hace 10 días, aunque en el fondo teme no recibir respuesta. Esa noche, durante la comida, Seita pide un poco más de alimento, pero la tía solo le sirve un poco de agua del arroz, dejando claro que su presencia ya empieza a incomodarla. Al día siguiente, Seita decide llevar a Setsuko al mar para distraerla. Ambos juegan entre las olas y aprovechan para bañarse. Corren y ríen mientras el sol brilla sobre el agua, recuperando por un instante la inocencia perdida. Setsuko, curiosa, ve un pequeño cangrejo y lo sigue entre las rocas, pero de pronto se detiene al encontrar el cuerpo de una persona en la arena. Confundida, pregunta qué es eso, pero Seita rápidamente la aparta y le dice que no mire, prometiéndole que más adelante le enseñará a nadar. En ese momento, los recuerdos invaden la mente de Seita. Evoca los días felices junto a su madre en la playa, cuando ella los llamaba para comer y el mundo aún era un lugar seguro. Sin embargo, esa imagen cálida se desvanece con el sonido distante de una campana que anuncia otro ataque. A lo lejos, Seita observa a una mujer reencontrándose con su hija. La escena lo conmueve profundamente y durante unos segundos queda inmóvil contemplando aquello que ya no podrá volver a tener. Setsuko, agotada, le toma la mano y le dice con voz débil que tiene hambre y está cansada, pidiéndole que la cargue. En la casa de su tía, Seita intenta adaptarse junto a Setsuko a su nueva vida. Una tarde, la tía observa los kimonos de la madre de los niños y comenta que quizás ya no los necesita. Sugiere entonces que deberían intercambiarlos por arroz, argumentando que si Seita desea convertirse en un soldado fuerte, necesita alimentarse bien y que su madre seguramente estaría agradecida por ese sacrificio. Setsuko, al escucharla, despierta sobresaltada y rompe en llanto, suplicando que no se lleven los kimonos porque pertenecen a su mamá. Mientras tanto, la escena se intercala con un recuerdo de tiempos más felices, la familia reunida, sonriendo para una fotografía antes de que la guerra destruyera su mundo. Finalmente, la tía consigue el arroz y comenta con satisfacción que es de buena calidad y que esa noche cenarán bien. Sirve parte del arroz en un jarrón para los niños, aunque se reserva la porción más generosa para su familia. Durante la cena, Setsuko pide un poco más de comida y la tía, con un tono condescendiente, le dice que sí, pero que tenga cuidado de no empacharse. Luego, sirve 3 porciones abundantes para su esposo y su hija, mientras Seita observa en silencio, reprimiendo su incomodidad. Para tranquilizar a su hermana, Seita le dice que al día siguiente tendrán más bolas de arroz para el almuerzo. Sin embargo, la tía interviene y aclara con frialdad que comerán lo mismo por la tarde, agregando que un holgazán como él no merece más. Setsuko, inocente, responde que ese arroz les pertenece, lo que enfurece a la mujer, quien les dice que ahora es una ladrona y les ordena que a partir de ese momento cocinen por su cuenta. Acto seguido, les sugiere que podrían ir a vivir con otros parientes en Tokio. Seita, con tristeza, responde que sí tienen familiares allí, pero que desconoce sus direcciones. A la mañana siguiente, Seita lleva a Setsuko al banco y le comenta que su difunta madre tenía en su cuenta alrededor de 7 millones de yenes. Con la esperanza de obtener ayuda, escribe nuevamente una carta para su padre, rogando por una respuesta. Después, compra algunas ollas y utensilios de cocina, decidido a ser autosuficiente. Al regresar a la casa de su tía, los hermanos encienden un pequeño horno y comienzan a preparar su propia comida. Esa noche, mientras la tía cena con su esposo y su hija, hablan mal de los dos, criticando su presencia y lamentando tener que alimentarlos. Más tarde, Seita recoge su pequeña ración de arroz, pero al verla tan escasa pregunta si no habrá más. La respuesta es seca. Eso es todo lo que corresponde para este mes. Resignado, Seita vuelve con Setsuko, lava los platos y nota que su hermana ha terminado los caramelos. Para consolarla, llena la lata con agua, haciendo que el líquido tome un ligero sabor dulce. Setsuko sonríe e ingenuamente comenta que el agua sabe delicioso
deliciosa y que parece tener muchos sabores. Ya entrada la noche, la tía se levanta y empieza a lavar los utensilios, murmurando que Seita debería haberlo hecho. De pronto, los sollozos de Setsuko rompen el silencio. La pequeña grita el nombre de su madre, llorando sin consuelo. La tía, irritada, entra a la habitación y la reprende duramente, exigiéndole que se calle porque su esposo e hija deben dormir. De repente, el sonido de una campana interrumpe la tensión. Anuncia un nuevo bombardeo. Todos corren a resguardarse, pero la tía, con tono despectivo, le dice a Seita que ya está lo bastante grande para ir al refugio y que, a su edad, debería de estar luchando en el frente. Sin responder, Seita toma a Setsuko y se la lleva a una cueva cercana, donde se refugian del ataque. Allí, entre lágrimas, la niña le confiesa que no quiere seguir viviendo en casa de su tía, que desea regresar a su antiguo hogar, aunque solo quede en ruinas. A la mañana siguiente, tratando de devolverle un poco de alegría, Seita y Setsuko se sientan frente a un viejo piano y comienzan a cantar juntos. Sin embargo, la tía, molesta por los sonidos, los interrumpe bruscamente y les grita que se detengan, recordándoles que están en plena guerra. Con tono cruel, les dice que son una carga, unas verdaderas pestes y que deberían ir al refugio, podrían quedarse allí para siempre pues a ella no le importa. Mientras permanecen en una cueva, Seita observa el entorno y con una mezcla de esperanza y resignación le dice a Setsuko que podrían vivir allí. La niña asiente con una tímida sonrisa, aferrándose a la idea de tener, al menos, un lugar propio donde sentirse a salvo. A la mañana siguiente, ambos empacan sus pocas pertenencias y se despiden de su tía. Con voz firme, Seita le dice que ya no los molestarán más. La mujer, sorprendida por su decisión, los observa desde la puerta mientras los ve alejarse, perdiéndose entre los árboles. Ya instalados en su nuevo refugio, los hermanos comienzan a adaptarse a su vida en soledad. Reúnen algunos alimentos, preparan una sencilla comida y la comparten con gratitud. Al caer la noche, Seita ordena a Setsuko que se coloque bajo el mosquitero para evitar las picaduras, pero la niña, temerosa, se acerca a él y le confiesa que tiene miedo de la oscuridad. Para tranquilizarla, Seita decide atrapar luciérnagas y colocarlas dentro de la cueva. Pronto, la tenue luz de los pequeños insectos ilumina el lugar, transformándolo en un espacio cálido y lleno de magia. Mientras observa las luces danzar, Seita se sumerge en sus recuerdos. En su mente aparecen imágenes de su infancia, el puerto, los barcos de guerra y la figura imponente de una embarcación naval donde trabajaba su padre. Se pregunta dónde estará combatiendo ahora. Cuando vuelve a mirar a su alrededor, Setsuko ya está dormida, abrazando su lata de dulces. Seita se recuesta a su lado y por primera vez en mucho tiempo logra descansar. A la mañana siguiente, el sonido de la tierra removiéndose lo despierta. Al salir de la cueva ve a Setsuko cavando un pequeño hoyo. La niña, con expresión seria, le dice que está haciendo una tumba, porque las luciérnagas también mueren, igual que su mamá. Seita queda paralizado por un instante. Setsuko continúa, revelándole con inocencia que su tía le contó la verdad. Su madre está muerta. El joven, incapaz de contener las lágrimas, se arrodilla junto a ella y la abraza. Le dice que algún día irán a visitar la tumba de su madre, tratando de ocultar su dolor. Entonces, la niña lo mira con ojos llorosos y pregunta, ¿por qué las luciérnagas mueren tan pronto? Poco después, mientras los días pasan en la cueva, algunos niños del pueblo se acercan por curiosidad. Al ver sus escasas pertenencias, se burlan de su comida, un puñado de granos de soya remojados y algunas ranas que Seita ha logrado cazar. Pese a la humillación, él mantiene la calma y decide ir a hablar con un granjero para comprar un poco de arroz. Le explica que ya no tiene ropa ni objetos que intercambiar, pero el hombre se niega, alegando que es solo un campesino pobre y que apenas tiene para alimentarse a sí mismo. Antes de despedirse, el granjero le aconseja que regrese a casa de su tía y le pida disculpas, pues vivir solo con su hermana es demasiado peligroso. Sin embargo, Seita ignora el consejo. En el camino de regreso, un avión enemigo aparece en el cielo y comienza a disparar. Seita se oculta entre unos arbustos de tomates y, muerto de hambre, arranca algunos frutos para comer. Días después, Setsuko, en medio de la lluvia, deja caer una papa sin darse cuenta. El granjero la observa con desconfianza, lo que obliga a Seita a tomarla de la mano y correr para escapar. De vuelta en la cueva, los hermanos intentan asearse con el poco agua que tienen. Sus cuerpos están cubiertos de picaduras y marcas, evidencia del hambre y las malas condiciones en las que viven. Setsuko, débil y pálida, le confiesa a su hermano que se siente extraña, que tiene diarrea y no puede comer bien. Seita, preocupado, intenta reconfortarla y promete traerle algo mejor. Poco después, desesperado por conseguir comida, Seita regresa a la granja e intenta tomar una caña de azúcar sin permiso. El granjero lo descubre y furioso lo golpea. El muchacho se disculpa entre lágrimas, pero el hombre no cede y lo acusa de robo. Revisa sus pertenencias y encuentra algunos víveres que había guardado. Luego lo arrastra hacia la comisaría, ignorando sus súplicas. En la estación policial, el oficial escucha el relato y con semblante severo reprende al granjero, diciéndole que ya fue suficiente y que incluso podría ser un delito haber golpeado a un menor.
Seita permanece en silencio, con la mirada perdida, sabiendo que, aunque lo liberen, su lucha por sobrevivir apenas comienza. Seita salió de la estación policial con el corazón oprimido y a lo lejos divisó a Setsuko. Al verla, la pequeña corrió hacia él con la poca fuerza que le quedaba. Seita, al reencontrarse con su hermana, no pudo contener las lágrimas y la abrazó con ternura al escucharla preguntar si necesitaba un doctor. Ella, con voz débil, solo alcanzó a decir que quería ir al baño. Al día siguiente, mientras las alarmas de los bombardeos resonaban en el cielo, los hermanos se refugiaron en la cueva. Seita, desesperado por conseguir alimento, corrió entre los escombros y los refugios de los demás para robar algo de comida. Al regresar, le mostró a Setsuko lo que había logrado reunir, pero ella estaba tan débil que apenas podía levantarse. Aún así, Seita trató de animarla, rogándole que comiera para recuperar fuerzas. Durante la noche, las sirenas volvieron a sonar y Seita aprovechó la confusión para salir nuevamente en busca de alimentos. Regresó con algo más de provisiones y se sintió momentáneamente aliviado, creyendo que podría mejorar la situación de su hermana. Con esperanzas renovadas, le prometió que pronto le conseguiría algo delicioso para comer. A la mañana siguiente, Setsuko despertó sola en la cueva. Seita había salido temprano para vender las telas que había robado, con la intención de conseguir dinero, aunque sin éxito. Al regresar, no la encontró en su lugar habitual, hasta que la vio tendida sobre el pasto, sin fuerzas. Alarmado, la cargó en brazos y la llevó al doctor. El médico la examinó con rapidez y le informó que sufría de desnutrición agravada por la diarrea. Desesperado, Seita imploró algún remedio, pero el doctor le respondió fríamente que lo único que necesitaba era comida. Indignado y frustrado, Seita salió del consultorio gritando que de dónde se suponía que debía sacarla. En el camino encontró a un hombre cortando bloques de hielo y comió un poco de los trozos que caían al suelo. Guardó algunos para dárselos a Setsuko, intentando aliviar su sed. Al llegar, le preguntó qué deseaba comer, y ella, con voz casi apagada, respondió que quería tempura, helado y caramelos. Seita, conmovido, le prometió que sacaría el dinero que su madre había dejado en el banco y que pronto podría darle todo lo que deseara. Sin perder tiempo, fue al banco a retirar el dinero, pero allí escuchó la noticia que lo dejó paralizado. Japón se había rendido. Aturdido, preguntó a un hombre si era cierto, y este le confirmó que la guerra había terminado. Seita, con un hilo de esperanza, preguntó entonces por la flota marítima donde servía su padre, pero el hombre le respondió que todos los barcos habían sido hundidos. Al escuchar aquello, Seita se negó a aceptarlo. Salió del lugar temblando, con el alma destrozada, repitiéndose una y otra vez que todo se había perdido. Cuando regresó a la cueva, encontró a Setsuko comiendo algo. Al acercarse, vio horrorizado que lo que tenía en la boca era una pieza de mármol. Rápidamente la retiró y trató de calmarla. La pequeña, delirando, le ofreció unas supuestas bolas de arroz que no eran más que piedras. Seita rompió en llanto conmovido por la inocencia de su hermana y le mostró una sandía que había conseguido. Con dulzura le dio de comer, pero Setsuko apenas podía mover la boca. Con voz temblorosa, él le pidió que esperara un poco, que le prepararía una sopa de arroz con huevo. Antes de quedarse dormida, Setsuko le agradeció con una débil sonrisa. Sin embargo, esa noche no despertó. Llovía con fuerza afuera y Seita, envuelto en un profundo dolor, la abrazó por última vez bajo el resplandor tenue de las luciérnagas que alguna vez iluminaron su refugio. A la mañana siguiente, Seita compró paja para la cremación de su hermana. El vendedor, con cierta compasión, le aconsejó que la llevara a un templo para que recibiera un descanso digno. Mientras tanto, cerca de la cueva, unas jóvenes de buena posición social llegaban a una casa vecina, ajenas al dolor que aquel hermano soportaba en silencio, despidiendo para siempre a la única persona que le quedaba en el mundo. Las imágenes finales muestran a Setsuko en la cueva donde solía pasar sus días, ocupándose de pequeñas tareas o jugando con sus escasas pertenencias, mientras esperaba pacientemente el regreso de Seita. En lo alto del monte, el muchacho prepara una caja de paja donde deposita con sumo cuidado el cuerpo de su hermana, junto a la lata de caramelos, su muñeca y el pequeño monedero que tanto apreciaba. Antes de cerrar el improvisado ataúd, Seita toma la lata y la guarda para sí, como un último recuerdo de los días felices que compartieron. Con el corazón desgarrado, enciende un fósforo y prende. Las llamas crepitan suavemente mientras la noche se llena del resplandor de las luciérnagas, que ascienden al cielo como si acompañaran el alma de Setsuko en su partida. El tiempo transcurre y la escena se traslada al presente. Setsuko aparece corriendo hacia Seita, sonriente y libre de todo sufrimiento. Ambos se reencuentran en un espacio etéreo, unidos nuevamente en la muerte. Ella apoya su cabeza sobre el regazo de su hermano y en una calma absoluta se queda dormida para siempre mientras a su alrededor flotan las luciérnagas. Seita, con una expresión serena, dirige su mirada hacia el espectador, como si buscara en él una comprensión silenciosa de su tragedia. Luego vuelve el rostro hacia las luces resplandecientes de una ciudad moderna, un mundo que ha seguido adelante, ajeno al dolor que alguna vez consumió sus vidas. Así finaliza esta película. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.